cautiverio y que todavía representa importancia dentro de las infecciones causadas por arbovirus. Se van a acordar qué significa arbovirus: virus transmitido por artrópodos por virus, ¿no? Por eso arbovirus. Uno puede pensar los jóvenes, los árboles, no, los robovirus, ¿se acuerdan? Entonces, de acuerdo a sus peculiaridades que agrupan así. Como dice el cuadro, hay más de 124 virus conocidos. Las familias más relevantes las mencionamos aquí, ¿cierto? Tornavirus, Guayaviridae, Flaviviridae, Reoviride. Todos estos, ¿en qué coinciden? En que tienen un genoma de RNA, ¿de acuerdo? Coinciden también en que las consideramos básicamente zoonoses, es decir, infecciones propias de animales, que por los mecanismos, nuestra irrupción en sus hábitats naturales, pues los vectores también nos transmiten estos procesos. Por ello mismo que el vector más importante son mosquitos, ¿cierto? Hablábamos de estas 4 familias importantes, de los 100 más de 124 virus, entre estas, ¿no? Y de entre estas, para nosotros, las infecciones transmitidas por mosquitos que corresponden a la familia Flaviviridae, los orígenes Flaviviridae, donde vemos infecciones o procesos infecciosos diversos, ¿no? Como estos que mencionamos, de los cuales para nuestro medio se tendrán relevancia este dengue y la fiebre amarilla sobre todo. No significa que sean las únicas, hay más, pero estamos hablando de infecciones por la familia Flaviviridae. ¿De acuerdo? Ya en general, ¿qué podemos decir de la fiebre amarilla? Una virosis, enfermedad viral, en la que se involucran mosquitos ya más concretos de un género, ¿cierto? Como en otras infecciones. ¿Por qué todavía le tenemos miedo a la fiebre amarilla, cierto? Porque hay formas graves donde hay no solo por el daño a estos órganos, hígado, riñón, miocardio, también cuadros hemorrágicos, sino sobre todo por lo que aquí está mencionado, una mortalidad muy elevada, llega al 50%. Eso es alto, o sea, la mitad de los casos que hacen forma grave de fiebre amarilla se mueren así, pese a lo que hagamos. Y lo que hagamos involucra medidas costosas, terapia intensiva, por día cuesta mucho, etc. En zonas donde hay pocas unidades, por lo tanto, la mortalidad hasta puede ser mayor, más alta todavía. Distribución amplia, vamos a ver más adelante un mapa epidemiológico de la prevalencia, ¿de acuerdo? No solo en América Latina, en la región del Amazonas, también en el África subsahariana, se dice. Si vemos el mapa, en el mapa de África que se parece al de Sudamérica, el desierto del Sahara está en la parte norte. Lo que está por debajo del mapa, ese es el África subsahariana. Ya en cuanto a particularidades del virus de la fiebre amarilla, decíamos al comienzo, es un virus ARN monocatenario, su envoltura igual como otros, capa lipídica, en fin, que la va a adquirir de la célula huésped. Su tamaño es relativamente pequeño. Vamos a ver en el siguiente cuadro la capacidad de replicarse en el citoplasma de las células. Recordar algo, un solo serotipo de virus de la fiebre amarilla, pero sí hay 5 genotipos, de esos 2 importantes para nosotros y otros 3 en el África. La replicación se parece, ¿no es cierto?, a las de otros virus, es decir, que se adosan, se adhieren, hay proteínas que facilitan eso, y no se fagocita, sino más bien hay un proceso de endocitosis, la célula incorpora, le crea una vacuna, un cuerpo de inclusión en el que el virus va a soltar su material genético, que rápidamente se va a incorporar al ADN de la célula hospedera. Y eso permite que ya inmediatamente se produzcan proteínas estructurales del virus que dan como resultado la conformación de nuevas partículas virales que son eliminadas exterior. Sencillo el esquema, como ocurre con varias de las viroses, no es privativo del virus de la fiebre amarilla. Ya en cuanto a su comportamiento, hay 3 ciclos que conocemos. De estos 3 ciclos, 2 son los que resaltan: un ciclo selvático y un ciclo urbano.
eventualmente por ese contacto, les decía, un lugar que era selvático, digamos, por irrupción de trabajos, prospección petrolera, lo que se nos ocurra a este tiempo, ¿no? Con disculpas, ya viene eso de los famosos interculturales, aquí se meten a nichos ecológicos nuevos. Por lo tanto, pueden crear un ciclo intermedio donde estas virosis se facilitan. Bueno, nosotros antes culpábamos a los que por sus labores estaban en los lugares. Pasa lo mismo con leishmaniasis, otro tipo de infecciones donde intervienen vectores. Y en este caso también ese avasallamiento de tierras que eran montes, como llamamos, para convertirlas en agrícolas requiere, ¿no?, cierto tipo de actividades que expone a esas personas a estos agentes. Y luego vienen, nos dicen que es culpa del gobierno y consiguen apoyar. Bueno, entonces, eso en cuanto a sus hijos. El vector, habíamos dicho, Aedes, pero hay una diferencia. En la fiebre amarilla selvática, la que se va a dar solamente con reservorios naturales, y el vector, vamos a ver algunos síntomas adelante, interviene en América Estereomagogos, en la fiebre selvática. En cambio, en África se le atribuye a Aedes también su papel en la fiebre amarilla selvática. En cambio, para la fiebre urbana, para nuestro medio, interviene nomás el Aedes aegypti y una otra especie que se llama Aedes albopictus. ¿No? Su ciclo es este, es lo que ocurre acá. En la forma selvática interviene el hemagogos, el reservorio, y otra vez se va replicando ese ciclo. En la fiebre amarilla urbana interviene Aedes aegypti. En algún momento estas líneas se pueden entrecruzar. Este que parece estar con su escudo, que se acercó a la selva, se hace parte de ese ciclo selvático, y al retornar a su fuente habitual de supervivencia, pues se incorpora esa infección al ciclo humano. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de un ciclo selvático y un ciclo humano. Acá hay un mapa del mundo, lo que les decía, de África subsahariana. El Sahara está en toda esta parte, más o menos. Lo que está debajo es una zona tropical que tiene mucha vegetación, por lo tanto presencia de muchas especies de insectos, de flora, fauna, etc. Y por eso es la zona endémica. Y en Sudamérica, toda la parte que es tropical, no toda, por si acaso se fijan, parte del Brasil importante no está afectada. ¿Por qué? Porque la altura también ya es muy baja. Y esa altura no permite que el vector sobrevive. En nuestro medio, la mayor parte del territorio es esto. Y vamos a comparar con este otro mapa. El anterior era del 2006. En este no ha salido el pie de foto, pero este es un mapa posterior, por lo menos 10, 15 años, y no se ha modificado el área anterior. Estamos casi en lo mismo. Es más, que se espera más bien que se amplíe. Este parece un poquito más exacto respecto a las zonas, si nos fijamos acá, norte de La Paz, el Champán tropical, parte de Santa Cruz, toda Santa Cruz, de hecho, en fin, pero nos muestra que lo que se ha hecho es poco. Hay esfuerzos para eliminar el vector, no solo el de la fiebre amarilla, hay un servicio de erradicación de la malaria, que más que malaria busca erradicar vectores, mosquitos. Y periódicamente se desplazan, fumigan durante años, realmente, unos 50 años. Resultados muy pocos, muy pobres. De ahí que ese programa ya está para morir. En el ministerio, por eso, si alguna vez pasan, escuchan los malarios, y bueno, gente con traje de campo, son los que viajan a la rural y se ocupan de esas cosas. ¿Qué ha influido en el cambio o la permanencia de este nicho ecológico? Los factores ambientales como el cambio climático. Los mosquitos cada vez se adaptan a alturas mayores, ¿no es cierto? Porque se alteran los ecosistemas, eso altera también la distribución de algunos patógenos y vectores. En fiebre amarilla no es tan dramático, por ejemplo, como ocurre con el Chagas, que han visto algunas del parásito monos. Les enseñan que el Chagas, por ejemplo, tiene sus zonas de prevalencia. Antes se decía que Oruro estaba libre de Chagas, ahora ya no. Que nosotros estábamos libres de Chagas hasta los valles bajos, si se quiere.
Actualmente en la zona de Valencia, que visitamos todos, creo que hasta en su festejo de medicina, ¿no? Ya tiene vectores, es decir, hay bichuca, y se ha adaptado a la bichuca. ¿Qué significa? Que pues podemos también ser objetos de transmisión. A eso nos referimos con esa alteración en la distribución geográfica, en la alteración de sus ecosistemas. Sumados a otros factores, pues vamos a ver un incremento de estas enfermedades que están causadas por vectores. Los factores ambientales que facilitan la prevalencia de la fiebre amarilla son estos, lo que decíamos, ¿no? Latitud 35 norte, 35 grados sur, es decir, es una franja, lo que hemos visto en el mapa. No es todo hacia África, todo hacia tropical, etc. No, no lo es todo. Es decir, todas las condiciones ambientales no son las mismas. La altitud hasta 2.200 metros. Varias de nuestras ciudades están en esa zona. Por lo tanto, podríamos ponernos a la fiebre amarilla. La temperatura igual. Si revisamos, escuchamos en las mañanas los pronósticos de tiempo, esta época ya va subiendo la temperatura y varios departamentos tienen 15 grados como temperatura ya habitual, ¿no? Entre 15 y 40 grados. Y algo que nos ayuda a hacer esto, la humedad, que requiere una humedad alta o mínimo moderada. Hay zonas que son más secas, por eso es que el mosquito no se puede adaptar. Eso nos ayudará, pero bueno, esperemos que mucho más tiempo. Respecto a la patogenia, aquí hay un cuadro, como si vemos, ¿no? A partir de la picadura del mosquito se da por inoculación, es decir, pica y inocula directamente partículas virales. Estas van a llegar primero a los ganglios linfáticos, luego a los órganos del sistema reticuloendotelial, hígado principal, ya desde el primer día. Entonces, vemos en el cuadro, si se puede ver, los linfoides, 1, 2, 3, 4, una secuencia de la infección, en el que la mayoría llega en los primeros días a controlarse la infección. El cuadro se supera, tiene sus fases clínicas, como vamos a ver más adelante. Pero si la enfermedad progresara más allá, provocando más daño al hígado sobre todo, eso va a afectar el suministro de ciertas proteínas, se afectarán glóbulos rojos, vísceras huecas, etc., hasta configurar la forma grave de la fiebre amarilla, y pues el resultado ha de ser la muerte de estos pacientes. Decíamos que la forma de contagio es la inoculación. Se dice que hasta 1000 partículas virales en cada picadura puede administrar un mosquito. ¿Quién? Sobre todo el mosquito hembra. En las infecciones transmitidas por vectores como los mosquitos hembra tienen valor fundamental. ¿Por qué? Porque ellas requieren una fuente de proteínas para la producción de sus huevos. Por lo tanto, una fuente de proteínas excelente, ¿cuál es? La sangre. Y por eso es el mosquito hembra quien busca más alimentarse de sangre. No es que pues, tengan odio genérico, nada de eso, sino tiene que ver con necesidades biológicas del vector. En cambio, los mosquitos machos se dice más inofensivos, se alimentan de, néctares, jugos de frutas, azúcar, porque no necesitan más. La hembra de cambio sí necesita una fuente de proteínas. Veíamos en el esquema, ¿no?, la replicación que se indica ya en el sitio de inoculación y luego va a llegar por vía linfática a infectarse estos órganos y empieza una epidemia, se diseminan los virus a otros órganos y es donde se espera que la infección se controle. Algo importante a resaltar es para que el ciclo se repita, que en esa epidemia, 3 a 6 días después de la picadura del mosquito infectado, esa persona ya tiene virus circulantes. Si un mosquito sano que vaya a picar, adquiere los virus y se replica él indefinidamente. El curso de la infección que ha de tener a partir de la epidemia primaria, se va a ver la afección de algunas células endoteliales. Los macrófagos son importantes en ese momento para controlar la infección, pero si no es suficiente, va a haber una segunda oleada de partículas virales que se liberan y en mayor cantidad de la epidemia secundaria. Y a partir de eso es cuando podemos esperar ya una forma grave que afecte endotelio y otros órganos como cerebro, hígado, órganos a distancia.
En esa etapa donde está coloreada la flecha, para que no progrese a partir de esa infección de los endotelios vasculares sobre todo, es importante el efecto del interferón y de los anticuerpos. Estos anticuerpos que se han de formar, o esperamos que se formen como respuesta a ¿qué? A la vacuna. Altura sabe para qué sirve una vacuna, ¿no es cierto? Entonces hay la exigencia de colocar la vacuna antes de ir a una zona endémica, como para que de darse la infección, nos ha picado el mosquito infectado, pues ya tenemos anticuerpos circulantes, por lo tanto, esos han de contribuir a que la infección sea minimizada. ¿Qué vamos a ver como manifestaciones clínicas? 3 periodos: el de infección, remisión y el periodo de intoxicación. En el de infección vamos a ver manifestaciones que son inespecíficas. ¿A qué me refiero? Que pueden haber, por ejemplo, fiebre elevada, escalofríos, que las hay en otras infecciones. En un resfrío podemos tener, no todo eso, pero sí algo de fiebre. Escalofríos, sí, porque estoy con fiebre, ¿no es cierto? Por lo tanto, hablamos de manifestaciones inespecíficas, que así por sí solas no nos van a decir esto es fiebre amarilla. Tendríamos que pensar en algunas otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puede orientarnos para pensar en fiebre amarilla? Primero, el antecedente epidemiológico. Si estamos en zona endémica, no nos hemos vacunado, primera vez que entramos al plan tropical, ya vamos orientando el diagnóstico. O que si hemos ido el fin de semana y nos hemos vuelto, esta no es zona endémica, ¿cierto? Pero hemos estado expuestos. Le sumamos sin vacuna, etc. Y ahí le sumamos algunos signos, sobre todo ¿no? De la bradicardia con fiebre, ese signo de Fallait. No es habitual. Habitualmente, si hay fiebre, tiene que haber también aumento en la frecuencia cardíaca. Pero en este caso hay una aparente contradicción, que no lo es, sino que se da por causa de la infección viral. Esto de la congestión de las conjuntivas y de la cara puede ser, pero igual podemos ver eso en los procesos gripales un poco más fuertes, ¿no? Entonces, les reitero, el diagnóstico no solo es pensar en el periodo de infección, así de un tapos, sino pensar en el contexto en el que estamos. Que si trabajáramos en zona endémica con seguridad, a las primeras llega ya de lejos decir no tiene fiebre amarilla, pero en una primera instancia no. ¿Qué servirá luego en esa etapa? El laboratorio, ¿no? Tenemos una leucopenia con leucopenia relativa, es decir, bajo nivel de glóbulos blancos, además bajo nivel de neutrófilos, ¿no? Y ya repercusiones a nivel hepático, donde veremos aumento de las enzimas hepáticas, esas son las transaminasas, ¿se acuerdan de física? Aumento de las transaminasas y a cierta afección renal, por eso puede haber lo que se llama la albuminuria. Normalmente el riñón filtra proteínas y no las deja escapar. Si hay lesión renal, se va a manifestar con esa albuminuria, con expresión de proteínas o la orina. Ese es el periodo de infección. La mayoría llega hasta este segundo periodo, hasta el periodo de remisión, donde la mayoría ya les demuestra una mejoría de esta posibilidad, ¿no? Lo que se pone en el cuadro, que en 2 a 8 semanas sus pacientes se van recuperando. Es cuando también será más difícil diagnosticar. Vemos un paciente que estaba con malestar, pero de pronto está mejorando. Al paciente que le interesa sentirse bien, por lo tanto, pues ya no viene, se siente mejor y se va. Y de repente era un caso de fiebre amarilla nueva, nos estamos en zona endémica, él es foco para que la infección se vaya propagando. Por eso es importante tener en cuenta eso, por ese diagnóstico en la fase de remisión. Y el tercer periodo que veíamos es el periodo de intoxicación, donde el cuadro se ha vuelto grave, ya veremos ictericia porque la afección del hígado es importante, hay lesión de los hepatocitos, alteraciones con la eliminación de la bilis, por lo tanto esta pasará a la sangre y hace que nuestra coloración sea amarillenta, el dolor en el epigastrio por aumento del tamaño del hígado, va a haber esplenomegalia, habrá manifestaciones hemorrágicas, en el cuadro veíamos, por ejemplo, ya puede afectar endotelios, saldrán las diatesis hemorrágicas, apenas me apretan, pues hay sufusiones sanguíneas como si se generara
piel, lesión renal, donde puede haber disminución de la excreción de la filtración de orina o inclusive ausencias en la anuria. La oliguria será poca orina. Las transaminasas siguen elevándose más todavía y por eso hablamos de que la letalidad, la mortalidad es de un 50% en estos casos cuando llegan al periodo de intoxicación. En esa etapa, cuando ya el paciente está agravando su estado, veremos eso, ¿no? Una baja de la presión, la agitación psicomotora por dificultades para respirar, para llenado capilar, para cumplir funciones vitales, que se va agravando, llega al estupor, que es como si estuviera con mucho sueño y finalmente se coma. Es paciente que algo despierta y se va despidiendo, ¿no? Es la fase de intoxicación, no se olvide, la fase paciente. En un cuadro clínico, lo que vamos a ver hasta la fase de remisión va a ser sobre todo eso, fiebre, algo de dolor, luego pueden haber unas molestias. Y en la fase de intoxicación persisten esas manifestaciones, pero ya veremos lo que decíamos, aumento de la albuminuria, oliguria, alteración renal importante, alteración hepática importante, que se manifiesta en esfericia, en hemorragia, ¿cierto? Y el aumento significativo de anticuerpos neutralizantes, como una expresión final de la infección. ¿Qué haremos para el diagnóstico? Como se trata de un cuadro que es importante en la salud pública, se habla de lo que es un caso probable y un caso confirmable. Muchos se quedan como casos probables, por lo que les decía. El paciente se siente mal, acude al servicio, no siempre están las pruebas disponibles. Como se siente mejor, pues se van a saber, no volvemos. Para el registro quedará como caso probable, porque no estaba vacunado, etc. Suma factores, suma datos como para pensar en fiebre amarilla, pero no la hemos confirmado. ¿Cuáles los confirmamos? Generalmente casos de los que el paciente sí se preocupa o los que se han agravado porque tenemos que buscar respuesta. Entonces, por les decía, los casos probables, o si no, dolor febril agudo y inespecífico, en fin. Luego, cuadros que se van prolongando, en cambio, cuando se confirma, será esto, ¿no? Y que se preocupó ya es oligosintomático, ya está superando la fase clínica, pero se ha hecho una ELISA, por ejemplo. Nos dice que es positivo. O los sospechosos que se van agravando, ¿verdad? En zona endémica. ¿Qué haremos para el laboratorio? Primero, las pruebas que, si bien son inespecíficas, nos ayudan a vigilar el curso del cuadro. Para eso nos interesa. No vamos a diagnosticar con un hemograma la fiebre amarilla, pero sí nos interesa saber cómo está su nivel de leucocitos, ya sean elevados o disminuidos. Cómo estarán los otros elementos formes, ¿no es cierto? Neutrófilos, si vemos desviación izquierda o linfocitosis, en fin. Y obviamente saber cómo están sus glóbulos rojos para el hematocrito. Junto con ello, una evaluación de las enzimas hepáticas, que nos va a mostrar una elevación significativa que es mayor a 1000, ¿no? Cuando lo habitual para ambas está entre 30 a 40 unidades. En bien, pues estamos hablando de una elevación muy grande, ¿cierto? Luego, ¿cómo funciona el riñón? Para eso estamos midiendo urea y creatinina. Son datos que permiten evaluar función renal. Entonces, igual, están elevadas sobre todo en quién, en las formas graves. ¿De acuerdo? Como esta creatinina no debe pasar de 1, 0,9, 1,1. Hablamos aquí de 3 a 12, que nos habla de una falla renal importante. Con eso ya les digo, podemos sospechar de un cuadro grave. La amilasa es otra enzima que se produce también en el hígado, que está significativamente elevada. En la orina podemos ver algunos datos en un examen general de orina como esta proteinuria que se puede detectar, la hematuria que se puede detectar, que habitualmente no tendrían que haber ni hematuria ni proteinuria. Luego los cilindros, en un examen de orina nos describen el sedimento, ahí es, cristales, esos cilindros, ya empezamos a pensar. O la cantidad, que decíamos, ¿no? O meduria o anuria, las formas graves. Y ya como pruebas de diagnóstico específico, buscaremos aislar al virus. Ahí podemos utilizar pruebas serológicas como el ELISA,
el diagnóstico histopatológico, que es más complicado, a veces se hace por soborno. Uno diría está muerto y para qué nos interesa. Epidemiológicamente sí nos interesa, alguien falleció rápido y no sabemos por qué. En el histopatológico se toma una biopsia de hígado y encontramos esto, se van a acordar de estos cuerpos de Kuhn-Silvan. Lo que está aquí en paréntesis, que son patognomónicos propios de la fiebre amarilla. Se van a acordar cuerpos de Kuhn-Silvan. ¿De acuerdo? Junto con otras modificaciones, pero la presencia, observación de cuerpos de Kuhn-Silvan junto a estos cambios, ¿no es cierto? Aumento de tamaño, necrosis, esteatosis, recuperación, en fin, nos van a orientar a pensar en fiebre amarilla. Luego, la inmunohistoquímica. En los tejidos se puede trabajar con procesos, pruebas inmunológicas. Eso se llama inmunohistoquímica. En esa misma biopsia podemos aplicar pruebas inmunológicas. ¿De acuerdo? Entonces nos va a orientar. Finalmente sería lo más específico las pruebas moleculares, como la PCR sobre todo. ¿De acuerdo? Para el diagnóstico diferencial, no se imaginan cuántas entidades clínicas están. Imagínense, tenemos, solo como muestra, no les voy a preguntar en exámenes. En clínicas sí les van a dar nombres, 1, 2, 3, 4 y acá. Aquí hay otras siglas. Entre los más frecuentes, ojo, ¿ya? Para que se den una idea de con qué se puede confundir. Varios procesos, ¿cierto? Para el tratamiento, ¿qué haremos? Al ser una infección viral, el tratamiento sobre todo es sintomático. Es decir, mejorar las condiciones de esa manera. Si es un cuadro grave, lo estamos viendo agravarse, ¿qué hacer? Buscar una unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. ¿No? ¿Qué se sugiere? Se dice, ¿no? Para bajar la mortalidad, eso, si somos acuciosos, vemos que ese cuadro no está yendo bien, si le podemos hacer laboratorios cada día y nos muestra que el cuadro como que se está agravando, está deteriorando ese paciente, antes de que requiere terapia intensiva, mejor ya no más dar aviso y lo posible llevarlo, trasladarlo. Eso va a mejorar su sobrevida significativamente. ¿De acuerdo? La vigilancia es estrecha, ¿cierto? En esa fase los exámenes a diario o más, si es posible, buscar asociar eso con qué? Con la presencia del vector. Hay que protegerlo de las picaduras porque pueden haber variedades que sean más virulentas que otras. Y si mi paciente esté en terapia sin protección, los mosquitos siguen entrando, los siguen picando y se están llevando la infección controlada. Por eso, más allá de estar en una unidad de terapia, tiene que estar protegido. No hay un tratamiento específico, eso es cierto. Pero se dice que estas ibavirinas, se van a acordar, podría servir, podría. ¿Dónde? Se ha demostrado in vitro, en el laboratorio, haciendo pruebas como tenemos cepas del virus, la ibavirinas mostró ser efectiva, pero las cantidades, las dosis, son muy elevadas. Y todo medicamento tiene efectos colaterales. Entonces las cantidades que tuviéramos que administrar pueden causarnos tal vez más problemas que la misma infección. Ahí se valora riesgo beneficio, eventualmente el paciente muy grave, además tiene recursos. Preguntar, ¿podemos usar esto a la familia? Como un último recurso tal vez, ¿no? Pero recordar eso, que no hay un tratamiento específico, ¿de acuerdo? Decíamos un tratamiento sintomático, procurando mantener las condiciones de ese paciente y que éste pues, pueda superar la infección ya por sus propios mecanismos de defensa. Nosotros pendientes de los cambios, ¿no? Que nos muestren mejoría o al contrario, empeoramiento de estos cuadros. Los controles frecuentes, les decía, en terapia se hace eso, todos los días se pide tiempos de coagulación, el hemograma, hematocritos, pruebas renales, perfil hepático, bien se hace todos los días. Y como esté en terapia y no puede consumir nada, hay que mantener el aporte calórico para que ese paciente pues, no se nos empeore por otras causas, ya por falta de azúcar, por falta de fuentes de energía. Como analgésicos se recomienda acetaminofén, no aspirina.
¿ya? No solo en esta infección, en otras virales, la aspirina como que está contraindicada. ¿Por qué? Porque puede incrementar por los fenómenos hemorrágicos. ¿Listo? Podrían servir estos, ¿no? A los antiácidos, bloqueadores H2, el oxígeno, obviamente, si está en terapia, los expansores plasmáticos de líquidos, todo lo que se usa en una unidad de terapia intensiva. ¿De acuerdo? Antes de llegar a eso, la prevención será importante, ¿no es cierto? Les decía al comienzo, la inmunización activa se puede lograr. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuándo es inmunización activa? ¿Cuándo pasiva? En activa nosotros administramos o dejamos que nos coloquen algo. ¿Cuál es la regla? Como dice por ahí, a ver, ¿qué vacuna usamos? La vacuna 17D, se dice, es una vacuna con virus atenuados. Hasta ahora no se ha encontrado una mejor vacuna contra la fiebre amarilla. La vacuna antiamarílica es parte del esquema de vacunación. ¿Cuáles son las condiciones? La dosis medio ml, 0,5 ml, que nos da, dice, 95% de protección al 10º día. ¿Qué significa eso? Si estamos pensando, o habíamos pensado, espero que no haya pasado, semana de medicina, en vez de bailar me voy, qué sé yo, a los yogas. Y nunca he ido. Es mejor planearlo, porque ya 10 días antes, por lo menos, deberíamos vacunarnos. ¿Para qué? Pasados los 10 días, pues vayamos allá con más tranquilidad, sabiendo que si nos pica algún mosquito infectado, no vamos a hacer la enfermedad. Nos olvidamos eso a veces, los viajes no se planean, no se aparece la posibilidad y vámonos. Es que se sugiere, cuando puedan, háganse vacunar. No será para ese momento, pero otro momento que quieran viajar, pues ya están protegidos. A los 10 días ya hay un nivel de anticuerpos que es significativo e importante. Y es más, se acepta que eso dure hasta 10 años. Hay trabajos que hablan que la duración del periodo de inmunidad es mucho mayor todavía, dicen que hasta es de por vida. Hay que demostrarlo todavía, pero por lo menos son 10 años de protección que conseguimos con esa vacuna, no tiene costo, por si acaso. Si vamos a viajar a otro país que es tropical, por si acaso es exigencia oriente nada más. Siempre somos nosotros quienes orientamos a la gente, ¿no es cierto? Alguien va a viajar, por decir, al África la próxima semana, ¿no? Primero vacunarse, si no te has vacunado, porque si no del avión lo bajan o no lo dejan subir, si no tienes un certificado de vacuna. Entonces, eso hay que tomar previsiones en base a esto que dice, ¿no? Medio centímetro cúbico, 10 años de protección, una sola dosis. ¿De acuerdo? Lo único, en pacientes embarazadas o en lactantes menores no se debe administrar. Generalmente eso se coloca en el hombro izquierdo. Pueden haber reacciones adversas como con otras vacunas, eso es cierto. La mayoría son reacciones débiles, una fiebre, febrícula, algo de cefaleas, mialgias, algo de malestar. Para la gran mayoría es eso, no todos hacemos. Pero un pequeño grupo tiene algunas manifestaciones graves, ¿no? Lo que se llama la enfermedad neurotrópica asociada a la vacuna o una viscerotrópica, que con algunos cuidados se supera, no significa que hagan la enfermedad. Como con otras vacunas, pasó con la de la influenza, que tanto se la ha promocionado, ¿no es cierto? Las primeras vacunas contra la influenza provocaban un cuadro subclínico que requería internar a algunos pacientes. Varios médicos, tenemos que protegerlos, que nos vacunen, a poco rato al día siguiente con malestar, bueno, internado, como si fuera una influenza, no era tal. Por eso hablamos de un cuadro subclínico. ¿Ya? En este caso, en pocos casos, menos mal, pueden haber esas manifestaciones. Otras medidas de prevención será el uso de los repelentes contra mosquitos. ¿No es cierto? Que contengan esto, la permetrina, se van a acordar, queremos comprar un repelente que sea efectivo, ¿no? Respetando algunas recomendaciones, no sobre la piel, sino sobre la ropa. Hay aerosoles, en fin. Tenemos, dependiendo del uso, cómo se lo vaya a manejar, diferentes tiempos de protección. ¿De acuerdo? En nuestro medio, si bien les decía la eliminación del vector no ha sido tan efectiva, la vacuna sí, el exigir, el hacerla parte del PAI, del esquema de vacunaciones del Ministerio, del programa
apropiado de inmunizaciones, se llama, ha permitido que se baje la mortalidad, lo que está en azul, si se fijan. Casos han habido un buen tiempo, esto es del 90 al 2006. Han persistido elevados números de casos, pero insistiendo con la vacuna, los números han bajado de manera notoria. Y ese es trabajo de los médicos. Si nosotros entendemos que es un problema que se puede prevenir, dejamos de evitar esas prácticas de lanzarnos nomás a zona endémica, sin cuidado, porque somos jóvenes, somos médicos y no nos pasa nada, en fin, y con la gente pasa igual, vamos a hacer que esas tasas bajen. Eso es importante, ¿no? Eso es un logro. Hasta el 2006 la necesidad de números, si comparamos con los anteriores, pues es significativo, ¿no es cierto? Entonces, estos son otros datos del número de casos igual por departamento, desglosado ya para el análisis de salud pública. Algún rato pueden hacer. Es un tema que pueden desarrollar como para insistir sobre el tema, profundizar un poco en aquellas cosas que ustedes pueden hacer. No necesitamos el título de médico para ya hacer promoción de la salud, educación de la salud, ¿no? Si tengo un colegio, vengo de los yungas, mi entorno no conoce, o al revés, nos gusta ir allá regularmente, entonces compartir esta información ayuda a bajar las tasas, ¿no? Bueno, eso es cuanto hay. Les agradezco por su tiempo. Si hay alguna pregunta.